es La Oveja Eléctrica, una descarga de imaginación y ciencia en Canal 22. El Premio Nobel en Física Leon Lederman habla en exclusiva para La Oveja Eléctrica sobre la importancia del humor en la ciencia. Por su parte, Andrés Bustamante nos habla de las fórmulas que ha investigado para encontrar la química de la risa. Bienvenidos a la nueva temporada de La Oveja Eléctrica, un toque de luz y de imaginación en la revista de Ciencia y Pensamiento de Canal 22. Hola, Pepe. ¿Qué tal, Kelly? Pues es un gusto estar aquí contigo y fíjate que en esta nueva temporada La Oveja Eléctrica sale del Hipercubo y llegó hasta aquí al Papalote Museo del Niño. La verdad, un espacio esplendoroso para hablar del tema que nos ocupa el día de hoy. Vamos a conversar sobre la ciencia y el humor con el doctor Leon Lederman, Premio Nobel en Física. Pero si vamos a hablar de humor, también tenemos que hablar de imaginación y creo que de algo así trata el reportaje que nos vas a presentar, ¿no? Justamente es un reportaje que realicé en la secundaria anexa a la normal de maestros y los chavos nos platican desde lo que opinan de las teorías de Einstein hasta lo que les gustaría inventar. Vamos a ver de qué se trata. Lo de Einstein sobre que la gravedad se produce por una curvatura en el tiempo y espacio, lo cual como que a mí no me cuadra, pero dice que sí existe. Un carro que cuando hubiera tráfico se pudiera hacer delgado para pasar y ya en campos abiertos fuera muy rápido. Que nos integren un celular en el cerebro. Estoy, inventando un nuevo método para resolver ecuaciones lineales de primer grado. Pues puede ser que yo haga un descubrimiento muy importante y pues sea muy importante para la historia, entonces se me hace divertido. Hacer una máquina del tiempo y regresar o retroceder el tiempo y, por ejemplo, en los exámenes, ver qué viene y ya lo estudias y ya. La verdad, a quien se le ocurra una máquina del tiempo así, ya pasó el examen. Por lo menos el de física, ¿no es así? Así es, pues la ciencia se basa en la curiosidad y nos lo dice de una manera muy divertida el Premio Nobel de Física Leon Lederman en una entrevista exclusiva con Pepe Gordon. Leon Lederman, muchas gracias por esta conversación para La Oveja Eléctrica. Thank you very much for this conversation for the electric sheep. Your teacher, Isadora Rabi, once said, "Why have we failed to communicate the passion and adventure of science?" Could you elaborate, please? Yes, it was a good remark, is that too many teachers tend to concentrate 100% of their effort on the content of science, the equations, the rules, how to solve problems, and they forget that science has another important part, which we call the process of science. How do you learn something? Can science ever be wrong? Yes. How do you correct it if you make a mistake? What are scientists like? What sort of people are they? What is the property of a scientist which might be useful for all students, like to be curious, to be skeptical? Oh, I saw these little green people. They came and I saw them. Yes. Oh, I only had 6 beers and then I saw them. You have to be skeptical about reports and so on. Curiosity, skepticism, open mind. You have to be prepared for new ideas. These are the things that make science a special subject. Curiosidad, mente abierta, una sana dosis de escepticismo, nos hacen falta a todos, ¿no? Humor. Así es, y son justamente las cualidades que tiene Leon Lederman y por las cuales le dieron el Premio Nobel por un extraño hallazgo. Pero, ¿de qué se trata esto, Pepe? Fíjate que se trata de unas partículas elementales denominadas neutrinos que lo atraviesan todo, ¿no? Son casi imposibles de atrapar y de capturar. Son como una especie de luz engrasada. Se cuelan por todos lados. De hecho, el físico Heinz Pagels decía que la bomba favorita de un pacifista sería una bomba de neutrinos porque atravesaría todo, daría un gran estallido invisible realmente sin hacernos ningún daño. Eso suena muy bien. Veamos ahora lo que nos dice Leon Lederman sobre estos misteriosos neutrinos. The neutrinos were behaving in a curious way, so we proposed an experiment to study in more detail, and we found, in fact, that the neutrinos were like a family. It wasn't just one kind of neutrino, but there was a family of neutrinos, and we found 2 different kinds of neutrinos. That was the experiment. Neutrinos are a hot subject. We're still studying neutrinos because they're involved in the creation and the evolution of the universe. So this is something we have to understand because that's why we're here.
And to trap them, that was a very difficult task to imagine. How could you trap an elusive neutrino? Because at the beginning, that was just theory. It was missing. A challenging experiment, that's right. And when we first proposed it, people said, you're crazy, because I was touring the steel museum, and I remembered that I needed 20 meters of steel, 20 meters this way, and 30 meters. I needed a huge amount of steel. And they said, where are you going to get so much steel? And then we learned that the US Navy, once upon a time we had peace, was cutting up battleships that they didn't need anymore. So we asked for enough steel from the battleships to make our wall. So there was an experiment, and the experiment involved photographs. And after, I don't know, a few weeks when we turned the experiment on, out came a photograph showing another neutrino. It was very clear. In one picture, we had essentially proved something that nobody in the whole world knew about, the existence of a different kind of neutrino. So we felt very happy about it, very excited, but we had to continue the experiment until we had 30 or 40 of these pictures, and then we had made a discovery. And there was, this way, you stole some secret of the universe, some secret of nature, because that's the quest of science, to try to understand. Yeah, that's right. Well, you know that. La oveja eléctrica es cómplice en este secreto que se le ha robado a la naturaleza. También con los libros se pueden realizar estos robos de los buenos. Justamente aquí tenemos 3 ejemplares del Carnaval de la Tecnociencia de Antonio Lafuente, distribuido por Sexto Piso, para las 3 primeras personas que contesten la siguiente pregunta. La pregunta es: ¿en qué año ganó Leon Lederman el Premio Nobel en Física al detectar los neutrinos? Escríbanos a laovejaeléctrica@22mx.tv con la respuesta correcta. Volvemos después de un corte. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con el tema de la ciencia y el humor. Conversamos con el Premio Nobel en Física, el Dr. Leon Lederman. Pero antes vamos con nuestra sección de vanguardias, las noticias de ciencia y tecnología que nos asombran, que nos trae Silvina Espinosa de Los Monteros. Según la BBC de Londres, una compañía del Reino Unido ha fabricado el primer aparato capaz de detectar los objetos que las personas traen debajo de la ropa. De esta manera, el dispositivo llamado T5000 permite saber a 25 metros de distancia si un individuo porta armas, explosivos o drogas. Información que será de especial utilidad en lugares como aeropuertos y otras zonas que requieran de alta seguridad. La tecnología a partir de la cual se desarrolló este aparato se basa en el análisis de los rayos T, misma que utilizan los astrónomos para sondear estrellas moribundas. Como en las series televisivas de los años 80, un grupo de investigadores de la Universidad de Washington creó lentes de contacto biónicos. Con ayuda de microcircuitos, estos artilugios de avanzada tecnología son potencialmente capaces de optimizar la vista al ejecutar programas virtuales para pilotos, proyecciones de videojuegos y visión telescópica para soldados. Lo extraordinario del invento es que cuando los microcircuitos están apagados, los lentes de contacto permiten que las personas hagan uso de la capacidad normal de sus ojos. La ciencia nos trae asombro y también humor. ¿Cómo puede ser esto, Pepe? Fíjate que Leon Lederman nos ofrece una imagen, una metáfora de esto. Fíjate que él plantea que la ciencia a veces es como un proyecto en el que los científicos están tratando de abrir un cofre que está encerrado, lleno de candados. Allí se están guardando unos secretos y están entonces tratando de romper las claves, buscar cuáles son los secretos que están allí adentro, y investigan mucho, tratan de ver cuáles son los candados, y todo es infructuoso hasta que después de un tiempo a uno de los científicos se le ocurre ir a la parte de abajo del cofre y se da cuenta que allí no hay candados. Es como si la inteligencia, la naturaleza, estuviera actuando con humor. La inteligencia actúa de maneras inesperadas. Pues no quedaría de paso decir que los científicos con mente abierta también saben reírse. Veamos lo que nos dice Leon Lederman al respecto. Sometimes, if you're lucky, you'll visit a laboratory, and you go in and suddenly you hear a loud noise from the next room. And what is it? It's laughter. People are rolling on the floor laughing. And you come in and
and somebody says, he can't hardly talk, he's still laughing. They're all laughing like crazy, you know. So you wait patiently, and finally one of them apologized, I'm very sorry, but we just made an important discovery. So I said, well, why are you laughing? He says, well, we've been working on this problem for 3 years, and we couldn't understand it. Today, we found out how it works, and we think it's the funniest thing that it took us 3 years to find out something that was so simple and so clear. And they laughed because they said it was like a joke on us. How stupid, how could we be so stupid to take 3 years to find out something that's so beautiful and so simple? I think the sense of humor was given to us as part of the evolution. The Darwinian evolution says, in order to survive in a crazy world, you have to have a sense of humor. Desde otra perspectiva, el entrañable Andrés Bustamante nos explica cómo ha buscado la fórmula científica para entender cómo surge el oro de la risa. Andrés Bustamante conversa en serio sobre la química del humor. Yo he buscado eso, yo he buscado la fórmula, de veras, ¿eh? Aquí tenemos el negocio que tenemos aquí, se llama alquimia. No tiene nada que ver con la onda esotérica, pero sí por ese trabajo que hacían los alquimistas de estar buscando la piedra filosofal, ¿no? Decían, a ver, ¿cómo le hacemos para hacer oro, no? Mi oro es la risa, ¿no? Entonces digo, ¿dónde está la fórmula química para encontrar la risa? No la he encontrado, ¿no? Y el día que la encuentre, pues a lo mejor no creo que la voy a encontrar. Pero justamente en esa búsqueda está la emoción de la chamba. Entonces, en esta búsqueda digo, ¿dónde están los límites? ¿Dónde está la fórmula? ¿Cómo se hace reír y cómo no se hace reír? Yo he disprobado mi teoría 1000 veces. Sales muy ducho y te echas el chiste 34 y el público no reacciona. Dices, ¿cómo? Si es el mejor chiste que traigo, ¿ahora qué hago? ¿No? Entonces dices, ¿qué diferente química se está dando aquí? ¿Cómo debo mezclar ahora los elementos que traigo? Tengo que mezclarlos de una manera diferente. En biografías de comediantes, de humoristas, de cómicos que yo he leído, he buscado la fórmula, ¿no? A ver, ellos dicen cómo hacer reír. Y nadie la tiene. Todos saben cómo no hacer reír, lo cual pues ya es un avance. Pero nadie sabe cómo sí hacer reír. Y en esta onda de los límites, no me acuerdo si fue probablemente Chaplin, ¿no? Decía que, sí es Chaplin, él decía que en el drama no hay límites. En el drama tú puedes decir, ¿cómo hago que algo sea más dramático? Pues si le iba a matar a la mujer, que antes mate al hijo y que ella lo vea. Entonces el sufrimiento es peor, el drama es más brutal. Y además le voy a quemar la casa y además, ¿no? Entonces puedes ir aumentando el drama de una manera brutal. Y en el humor no. En el humor sí hay un límite que no es muy preciso. Esos límites que no están bien establecidos, ¿no? Son de hule, ¿no? Esa frontera es de hule y a veces te vas un poquito más, pero te regresas y hay que saber bordar alrededor de esa línea. Y tiene que ver, al final de cuentas, con intuición. Por eso dicen que los comediantes nacen, no se hacen. También hay una onda que dicen, a papel aprendido no hay mal cómico. A mí me parece que eso no es cierto, ¿no? El cómico tiene una sensibilidad que va desarrollando y que le dice sí y no, y sí me voy hasta allá, y sí me regreso, sí lo digo y no lo digo, y cómo lo digo, ¿no? En las palabras de Andrés Bustamante encontramos más que ciencia, el verdadero arte del humor. Volvamos una vez más a la ciencia. El premio Nobel de Física, Leon Lederman, escribió un libro que se llama El Dios Partícula. Dios partícula se refiere a la partícula de Higgs. Peter Higgs predijo la existencia de una partícula que le daría peso a las otras partículas. El problema es que nadie la ha encontrado todavía y hoy en día, por ahí de junio del 2008, se va a hacer un experimento con un acelerador de partículas que probablemente pueda ofrecernos datos sobre lo que es la partícula de Higgs. Justamente por eso están tratando de descubrir un secreto más de la naturaleza. Así es. Veamos lo que nos dice Leon Lederman. But that phenomenon is still a great puzzle. And now we're waiting for with a lot of anticipation for the European machine, which will maybe take 2 or 3 years from now, when it will possibly discover this mysterious phenomenon, which we call the Higgs. So that's one of the outstanding puzzles of our time, is a phenomenon we believe, which they call Higgs, which changes the way particles behave. If we really find that particle and understand it, we will have advanced our understanding of how the universe works in a great detail. So we're anxious. Even now,
At Fermilab, we're running our old machine day and night, 24 hours a day, 20 days a week, in order to see if we can find this particle before the CERN laboratory goes on. But it's a competitive collaboration. And this is something to go, this has something to do with the symmetry, the beautiful symmetrical universe and the unified laws of nature It that you find. Is important in our total picture of the universe. Con un giro del hipercubo estamos en otro espacio. Tal vez ustedes se quedaron con la duda de qué quiere decir la partícula de Higgs. Vamos a hablar de ello en la sección Lo que el científico quiso decir, la lengua de la ciencia. Estamos con Luis Felipe Lomelí, el vocero de la ciencia, para tratar de entender qué es lo que quiere decir la partícula de Higgs. ¿De qué estamos hablando, Luis Felipe? Lo que la ciencia quiere decir con la partícula de Higgs es básicamente que los tamales están hechos de masa. Es decir, los seres humanos siempre nos hemos preguntado de qué están hechas las cosas, ¿no?, que tocamos. Así que primero sale la idea de que todo está compuesto por unas cosas chiquitas llamadas átomos. Luego nos damos cuenta de que esos átomos a su vez están hechos de unas partículas aún más chiquitas, que pues, son unos como tamalitos llamados partículas, que vienen en diferentes sabores, diferentes tamaños. Y bueno, así como se requieren de granos de maíz para hacer la masa de los tamales, según algunos científicos se requiere del bosón de Higgs, la partícula de Higgs, para hacer la masa del resto de las partículas. ¿Y cómo se relaciona esto? ¿Por qué se le llama la partícula de Dios? ¿Por qué se habla, cuando se habla de esta partícula, se habla en esos términos? Pues básicamente es una metáfora, ¿no? Es una forma de hablar. Y en ese sentido, pues uno se puede imaginar que antes de la creación del universo, pues había un montón ahí de partículas desempleadas que, pues aunque eran diferentes, se veían todas iguales, no se podían reconocer porque no tenían más. Entonces llega el diosecito, partícula de Higgs, y chun, 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 les da su masa a cada una a la que les toca, y ya, pues así ya se pueden reconocer, ven con quién se llevan bien, con quién no, y pues ya se empiezan a acomodar para crear pues todo el universo, ¿no? Los planetas, las montañas, y por supuesto, los tamalitos. Entonces, de esta manera, no tan solo estamos entendiendo la física de las simetrías del universo, sino la física del tamal. Así es, Pepe. El vocero de la ciencia aquí en La Oveja Eléctrica. Vamos a un corte y regresamos enseguida con nuestra conversación con el Premio Nobel de Física Leon Lederman. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica. El Premio Nobel de Física Leon Lederman nos ha hablado de la mente crítica y abierta y el sentido del humor. Ahora nos hablará de la relación que tiene la ciencia con la espiritualidad. I think the pleasure in learning about nature is a spiritual pleasure. Einstein would often talk that way. Nature itself is incredibly beautiful. When we say, how does that work? We have no idea. And then we see how nature solves the problem. You see, right now we have global warming, and we've got to do something about our environment. And nature is warning us. It's showing us there's something wrong in our treatment of the planet, of the atmosphere. We see melting glaciers where they shouldn't melt. So we're getting warnings about nature. Nature is kind and beautiful and part of us. And we are part of nature. So science is really a recognition that human beings are part of nature, and we have to take care of nature as we take care of our own future. Poesía, espiritualidad y cuidado de la naturaleza forman parte de la ecuación. Leon Lederman, Premio Nobel de Física, aquí en La Oveja Eléctrica en Canal 22. Y hacemos un pequeño giro en este espacio y vamos ahora a la sección Aguas con el Hacker con la Morsa. Estamos oyendo las notas de los Beatles con la canción Yo soy la Morsa. Estamos con la Morsa, por supuesto. Hola, Pepe. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, pues vemos un dibujo muy interesante que ya formas parte de los Simpson. Así es, así es. ¿Cómo es esto? Me han simpsonizado. Así, pues como Homero Simpson es un héroe nacional, habría que estar con él, y entonces después de su gran éxito en su gran película, hemos decidido hacerle honor y ponernos en su medio ambiente.
Y eso nos mete directamente al tema de este programa que tiene que ver con el humor. ¿Cómo se puede expresar el humor en la informática? Sí, en realidad no es tan difícil. Uno cree que la informática es complicada o que es muy seria, ¿no? Y estamos hablando de software. Y estamos hablando de software. La gente cree que la gente de software tiene que ser muy seria. Particularmente en México, cuando hay algún evento de cómputo, la gente va todo de traje y corbata. En otros países no es así. La gente se libera de todas estas cosas y se divierte más. Por ejemplo, en software, alguna vez me tocó ver para la Palm, para la maquinita esta portátil, un software que mataba mosquitos. Yo decía, ¿cómo puede ser que mate mosquitos? Entonces me puse a investigar qué estaba haciendo y decidí que se podía escribir para la PC un programa parecido. Y lo que hace es lo siguiente, se encontró que las hembras baten sus alas, las hembras mosquito baten sus alas a una frecuencia determinada y entonces los machos van tras ellas. Entonces el truco es muy sencillo, hay que hacer que las bocinas de la computadora en un momento dado tengan la misma frecuencia del batimiento de las alas de las mosquitas, ¿no? De los mosquitos hembras, pues. Entonces los mosquitos machos llegan y se pegan a las bocinas de la computadora. Y en ese momento utilizamos un procedimiento más clásico, como el periódico o el matamoscas, y nos echamos ahí a los mosquitos. Ay, muy bien. Pues la ciencia, el humor, la informática, aquí en La Oveja Eléctrica, te agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias, Pepe. Y bien, pues pasamos ahora a la sección Veo con Miriam Moscona, el arte en la ciencia. En un giro del hipercubo estamos en otro espacio en La Oveja Eléctrica. Estamos en la sección de Miriam Moscona, Veo. Como siempre, bienvenida, querida Miriam. Gracias, Pepe, es un placer. Fíjate que hoy vamos a hablar de una nebulosa. Para empezar, bueno, todos sabemos que los seres humanos adultos medimos un promedio de entre unos 52 metros. La nebulosa, que está además bellísima, de la que vamos a hablar hoy, es un poquito más grande. Digamos que su cintura nada más mide medio año luz. ¡Qué barbaridad! Volvemos a recordar que no somos nada. No, no lo somos. Esto que vemos aquí es la hermosísima nebulosa llamada Ojo de Gato, que nos queda aquí cerquita, a unos 3000 años luz de distancia. Esta materia cósmica celeste, difusa y luminosa, que ofrece diversas formas, es una diva, una de las más famosas del cielo. Representa una fase final, aunque gloriosa, de la vida de una estrella parecida al Sol. La estrella central moribunda de esta nebulosa pudo haber producido el patrón exterior de conchas de polvo concéntricas que usted puede apreciar en esta imagen fabulosa. Esto ocurrió al sacudirse capas externas en una serie de convulsiones, pero la formación de la más bella y compleja estructura interior no es bien comprendida. Aquí estamos viendo una imagen de archivo tomada por el telescopio espacial Hubble y que ha sido reprocesada para crear otra vista del ojo de gato cósmico. Una verdadera pieza artística de museo, aunque el museo nos quede un poco lejos y su boleto de entrada nos cueste la vida. Con el ojo de la poesía en la ciencia, con el ojo del gato cósmico y el ojo de la oveja eléctrica, llegamos al final de esta emisión. La próxima semana, León Lederman nos platicará sobre la ciencia y los niños. Los esperamos en La Oveja Eléctrica. Porque en Canal 22 la ciencia también te ve.